Hay cosas que creemos superadas hasta que la vida vuelve a ponerlas frente a nosotros. Una relación, un síntoma, una pérdida, un miedo que regresa, una historia familiar que se repite sin pedir permiso. Aquello que no miras termina dirigiendo tu vida desde la oscuridad. Soy Patricia Pelayo y te hablo desde el sótano, donde vamos a prender la luz y abrir una caja que probablemente tiene que ver con tu historia. Hay una pregunta que cuando yo era niña, cuando era adolescente, cuando recién me casé, me hacía constantemente a mí misma. Y me daba miedo, porque siempre me preguntaba, ¿y si estoy loca? Ahorita que me escucho decirlo así en voz alta, porque es la primera vez que lo hago, esa pregunta rondaba en mi pensamiento, pero nunca se lo dije a nadie. Nunca le dije a nadie esa duda que yo tenía. Y ahorita que lo escucho digo, no inventes, o sea, es algo fuerte. Sin embargo, esa pregunta sí me acompañó durante muchos años de mi vida, porque desde niña me pasaban cosas que yo no sabía cómo explicar. Y además, pues tampoco las hablaba, claro, no las compartía con nadie. Cuando tú no sabes explicar algo, haces pues lo que todo mundo hacemos, ¿no? Buscas una explicación lógica, una justificación, aunque en el fondo esa justificación pues obviamente no termina de convencerte, porque sabes, en el fondo tú sabes perfecto que lo único que estás haciendo es justificar algo que no entiendes. Yo crecí entre dos mujeres completamente distintas, mi mamá y mi abuela paterna. Mi mamá era una persona pues muy seca, muy racional, para nada era religiosa, ella no hablaba ni de religión, ni de intuición, ni de emociones. Para ella las cosas eran bien simples. Lo que puedes ver y tocar es lo que existe y lo demás no existe. Y mi abuela Cata, la mamá de mi papá, era todo lo contrario. Ella veía la vida de otra manera. Para empezar, ella sí era religiosa, entonces ella tenía una fe, tenía una creencia en algo superior. Y ella siempre me contaba historias de su mamá, es decir, mi bisabuela, y de sus abuelos, mis tatarabuelos, de cosas que habían vivido, y me contaba historias de intuiciones, de que sanaban con las manos, de situaciones que yo escuchaba, me acuerdo, con la boca y con los ojos muy abiertos. A mí me fascinaba que mi abuela me contara esas historias y podía pasarme horas escuchándola. Hasta que aparecía mi mamá. Y entonces la escena cambiaba, la escena siempre era la misma. Doña Cata ya no le esté diciendo esas cosas a la niña. Le llena la cabeza de tonterías, eso es de gente ignorante. Y mi abuela solamente guardaba silencio. Nunca discutía, nunca respondía, ni defendía lo que ella me estaba diciendo, solamente cambiaba de tema. Y yo me esperaba, ¿no? Entonces yo me esperaba a que mi mamá se fuera, saliera de la habitación. Y en cuanto se iba, otra vez me acercaba a mi abuela despacito y le decía, abuela, ahora sí, sígueme contando. Nunca me imaginé en ese momento que muchos años después esas conversaciones iban a regresar una y otra vez
a mi cabeza, porque mientras yo escuchaba esas historias, me empezaban a pasar cosas raras que no sabía cómo explicar. A veces soñaba, entre comillas, soñaba algo y al poco tiempo sucedía. Quizás no exactamente igual, pero sucedía. Sucedía con muchísima precisión. Otras veces, por ejemplo, conocía yo a una persona y sin saber por qué, sabía cosas de su vida. Y con el tiempo lo confirmaba. Yo, por supuesto, pues no se lo decía a nadie. Y lo pensaba y mi mente lo justificaba. Fue casualidad, me lo imaginé, ay, qué coincidencia, ¿no? Y yo seguía con mi vida, porque esa era la manera en que para mí todo seguía teniendo sentido. Hasta que me casé. Cuando me casé, las cosas cambiaron. Yo desde luego pues pensé que me estaba casando por amor. Hoy en día sé que lo único que estaba buscando era escaparme de mi casa, de esa dinámica, ¿no? Pero bueno, esa es otra caja que abriré después. La verdad, ahorita que lo digo y me escucho en voz alta, creo que estoy evadiendo abrir esa caja. Creo que cada vez que bajo al sótano es la primera que miro y es la que hago a un lado. Pero bueno, ahora que ya lo miré, la abriré después. Pero en fin, lo que pasó cuando me casé fue que cuando me mudo con el papá de mis hijos, pues obviamente empecé a pasar más tiempo sola porque él se iba a trabajar y yo me quedaba en la casa. Y entonces, pues, ya no había nadie, ya no estaban ni mis hermanos, ni mi mamá, ni las muchachas que nos ayudaban en el servicio. Ya no había nadie a quien yo pudiera atribuirle lo que pasaba. Sí escuchaba pasos, sí veía sombras que subían y bajaban una escalera, sí dejaba un objeto en un lugar y aparecía en otro. Ya no había cómo justificarlo, entonces al principio pensé que pues era distracción mía. Después pensé que era cansancio, hasta que llegó un momento en que era tan seguido y eran tantas cosas que de plano dije, a ver, Patricia, o entiendes qué está pasando o vas con un psiquiatra porque no puedes vivir así. Y de verdad no lo digo en broma, ¿eh? O sea, de verdad era algo que yo estaba considerando. Porque, bueno, a lo mejor una experiencia aislada que te pasa de vez en cuando, encuentras la manera de justificarlo y de seguir creyéndote esa historia. Pero cuando las cosas, este tipo de cosas ya se te empieza a acumular, pues ya, ¿qué haces? Las tienes que mirar, ¿no? Y hubo una situación en particular que fue la que detonó todo. Recuerdo que mi hijo estaba todavía pequeño, bueno, tenía como un año. Él empezó a caminar como al año 2 meses, entonces dormía en una de esas cama cuna corral que tienen barandales. Y cada mañana cuando su papá se iba a trabajar y se llevaba a mi hija al kinder, pues yo subía a su cuarto para sacarlo de la cuna y empezar nuestra rutina diaria, ¿no? Pero resulta que cuando yo subía para sacarlo de su cuna, todos los días me encontraba juguetes dentro de la cuna. Y pues yo estaba convencida de que su papá se los dejaba antes de irse a trabajar. Hasta que un día de plano eran tantos juguetes los que estaban adentro de la cuna que sí le dije, oye, está bien que le dejes 1 o 2 juguetes al niño por si se despierta, pero hoy estaba toda la cuna llena de juguetes y entonces él me miró muy sorprendido y me dijo, ¿de qué me hablas? Yo nunca le dejo juguetes. Y yo me empecé como a reír y mi primer pensamiento fue,
ahí vas con otra de tus mentiras, ¿no? Hasta que lo vi muy serio y vi que me estaba hablando en serio. Entonces volteé con el niño que tenía, pues sí, como un año, 2 meses, y le dije, jugando, le dije, a ver, ¿quién te deja los juguetes? Obviamente yo lo que esperaba que él me dijera era mi papá, ¿no? Como para descubrirlo al papá en la mentira. Pero el niño me responde, el Señor. Yo solamente sentí un escalofrío que me recorrió desde la parte de arriba de la cabeza hasta abajo, hasta los pies, todo el cuerpo. Y le pregunté, ¿cuál Señor? Y de lo más normal, el niño me dijo, el Señor que viene a jugar conmigo. Yo ahí ya no supe qué decir, porque entonces, pues ya no... ¿Cómo justificas eso? Ya no solamente era algo que me estuviera pasando a mí, que yo estuviera viviendo, sino que ahora también le estaba pasando a mi hijo. Y ahí me dio mucho miedo. Y no me dio miedo por lo que fuera esa energía. Me dio miedo más bien porque pues yo ya no podía seguir diciéndome a mí misma que todo estaba en mi imaginación. Eso fue lo que me dio miedo. Y la pregunta siguió rondando en mi cabeza, ¿no? ¿Estoy loca o esto es cierto? Pasaron algunos días y entonces hice algo muy absurdo. Ahorita lo veo como algo muy absurdo, ¿no? Según yo, muy valiente, dije, a ver, ok, entonces, si es cierto que no estoy loca y que hay una energía que está aquí rondando en mi casa, pues yo la verdad nunca la había sentido como una amenaza, más bien lo fui normalizando. Pero dije, a ver, si esto es cierto, pues si de verdad hay alguien aquí, que se manifieste y que me diga qué quiere. Yo acá bien, bien valiente, bien Walter Mercado, ¿no? Con esa tranquilidad que hoy veo que fue una enorme ignorancia de mi parte. Y entonces un día, bueno, más bien una noche, estábamos el papá de mis hijos y yo súper dormidos y de repente siento una mano que me agarra el hombro. Así, perfectamente. Recuerdo que solamente abrí los ojos y yo podía mirar al papá de mis hijos dormido, súper dormido al lado de mí, y yo quería moverme y no pude. Yo quería hablar y no pude. Yo quería gritarle, abre los ojos para que se despertara. Quería gritarle, abre los ojos y dime quién está detrás de mí. Pero mi cuerpo no me respondía. Nada. Así como en las caricaturas, así tal cual te lo puedo firmar que es real. Lo único que podía hacer era pensar. Y entonces empecé a repetir en mi pensamiento una y otra vez, tengo miedo, por favor vete, me asustaste, tengo mucho miedo, ya entendí, vete, por favor, déjame en paz. Y de pronto la mano me soltó. Y mi cuerpo me volvió a responder. Me senté en la cama, obviamente con mucho miedo, pero volteé hacia atrás y por supuesto que no había nadie. Entonces esa noche dije, no, sí, Patricia, sí estás cañona, o sea, sí necesitas ayuda. Yo no sabía qué clase de ayuda, pero entendí que eso que me estaba pasando me estaba quitando mi paz
y me estaba robando toda mi tranquilidad. Y entonces, pues yo acostumbrada a nunca hablar de lo mío, ¿verdad? Pues yo todo me lo callaba, ¿no? Hasta que ese día dije, no, no puede ser, o sea, necesito ayuda. Y entonces me acerqué a una amiga mía, Mónica, y le platiqué todo lo que me estaba pasando. La verdad, con mucho miedo o con mucha inseguridad más bien, no miedo, porque pues yo traía cargando todos esos conceptos que mi mamá decía de que este tipo de cosas no existen, eso es de gente ignorante, las personas que creen en estas cosas que no se pueden ver ni tocar, son ignorantes, y entonces yo con mucha inseguridad se lo platiqué. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ella no se rió, no me juzgó, no me dijo que estaba loca, simplemente me recomendó 2 libros. Me recomendó el libro de Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez y el libro de Tú puedes sanar tu vida de Luis Hay. Los leí y bueno, o sea, sentí algo que nunca había sentido, no porque en ese momento hubiera yo encontrado todas las respuestas que yo estaba buscando, por supuesto que no, pero era algo muy profundo. Por primera vez sentí que encontraba algo que hablaba el mismo idioma que yo. Y entonces a partir de ahí, pues empezaron a llegar los cursos, las conferencias, la cábala, la astrología, el tarot, muchas otras herramientas que fueron apareciendo una después de la otra. Fue gracioso porque, bueno, fue curioso más bien porque como que una herramienta me fue llevando a la otra y me fue llevando a la otra y me fue llevando a la otra. Y la verdad es que yo no estudiaba todo esto porque quisiera dedicarme a ello. Yo lo estudiaba porque necesitaba entenderme a mí misma. Necesitaba sentir que no había nada malo conmigo, que no estaba loca. Y muchos años después, ya que yo me separé del papá de mis hijos y regresé a vivir a casa de mis papás, hubo una conversación que terminó de cerrar ese círculo y terminó por darle sentido a todo. Un día, durante la comida, pues yo les conté, estaban mis hijos, estaban mis papás, les conté que iba a empezar a leer o a interpretar el tarot. Y mi papá me escuchó y de pronto me preguntó, oye, ¿de verdad te gusta todo eso? Yo, la verdad, en ese momento mi primer pensamiento fue, ay, ya me va a decir que estoy loca, ¿no? Que cómo es posible. Pero pues yo le dije, sí, pues claro que me gusta, si no me gustara, pues no lo haría, ¿no? Y entonces, oh sorpresa, mi papá dejó los cubiertos sobre la mesa y me empezó a contar una historia que yo no conocía y que él nunca me había contado. Me habló de mi bisabuela, me habló de mis tatarabuelos, me dijo que habían sido sanadores en Guadalajara, que la gente los buscaba porque ayudaban a otros a través de la energía, que eran muy conocidos, que ese era su trabajo. A eso se dedicaban y yo me quedé muda. Ahí recordé todo lo que mi abuela, todas las historias que mi abuela me contaba. Y entendí que eso que yo llevaba años intentando comprender, eso que me pasaba, pues también formaba parte de mi historia familiar. Mi abuela ya me había dado muchas pistas cuando yo era niña, pero esa conversación con mi papá terminó de unir todas las piezas. Y curiosamente me dio tanta paz. Es como si yo me dijera a mí misma, ya ves, Patricia, no estabas loca. No estabas loca.
Hoy miro hacia atrás, hacia esas historias y sonrío porque todo ese tiempo yo pensaba que tenía que elegir, ¿no? Estaba como dividida entre esta lealtad hacia mi mamá y esta lealtad hacia mi abuela. Y entonces o era esta mujer súper racional o era esta mujer, pues no espiritual, pero sí esta mujer que sabía o que tenía la certeza de que también existen muchas cosas que no podemos ver ni tocar. Y era como si las dos cosas no pudieran vivir dentro de mí, vivir en la misma persona. O era una o era la otra, ¿no? Ahora pues ya no necesito elegir, ya no sigo en esa necesidad de elegir. Ya sé que todo es parte de mí, pero sí sigo cuestionando. Sigo siendo una mujer muy realista, cuestiono todo, sigo estudiando, sigo investigando, pero a la vez confío en todo eso que no puedo explicar, pero que al experimentarlo primero en mí misma, veo que da resultados, que funciona y que da muy buenos resultados. Y entonces lo aplico para acompañar a otras personas en su proceso. Las decisiones más importantes de mi vida no nacieron de una certeza absoluta, ahora lo sé, nacieron de una intuición. Y quizás esa intuición pues no es lo contrario de la razón, quizás simplemente es una forma distinta de mirar las cosas y de tener conocimiento. Mucho tiempo, todo ese tiempo que tuve miedo de estar loca, de estar bien acá, bien cucú, hoy sé que solamente era la vida que llevaba mucho tiempo intentando hablarme en un idioma que yo todavía no conocía. Era mi bisabuela, eran mis tatarabuelos. Y cuando aprendí a escucharlo, entonces entendí que aquella niña que esperaba que su mamá se fuera y saliera de la habitación para decirle escondidas a su abuela, abuela, sígueme contando, en realidad pues no estaba buscando una historia más, estaba conectándose con su propia historia y estaba buscando el permiso para algún día poder contar la suya. Hoy te doy las gracias por acompañarme a abrir esta nueva caja, la caja de la duda. Quizás mientras escuchabas este episodio recordaste alguna experiencia que nunca te has atrevido a contar por miedo a que alguien no te crea o que alguien te juzgue. Si es así, solo quiero decirte que a veces las preguntas que más miedo nos da hacernos son precisamente las que terminan cambiando nuestra vida. Atrévete a hacerlas. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme a mi sótano. ¿También encontraste algo que sanar en el tuyo? Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite prender la luz en su propio sótano. A veces una frase, un recuerdo o una incomodidad son la señal de que una caja está lista para abrirse. Y si quieres seguir bajando conmigo, suscríbete al podcast y acompáñame en el próximo episodio, porque todavía quedan muchas, pero muchas cajas por abrir. Yo soy Patricia Pelayo desde El Sótano, el podcast que baja donde otros no se atreven. Sígueme en Instagram y en Facebook en Alternativas Terapéuticas.